Insistimos también en la vuelta al cole, que hay que hacerlo con diferentes medidas, recomendaciones que tienen que ver con la salud. Y en eso nos va a ayudar esta mañana Avian Mesa, nuestro farmacéutico, y en la botica. Abrimos la botica, por tanto. Avian, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Bueno, comenzamos con la vuelta al cole, ¿no? ¿Qué tenemos que tener presente para este inicio del curso? A puntito, como tú dices, Estíbaliz, de iniciarse esa esperada vuelta al cole. Algunos alumnos ya lo han hecho, algunos niños de Canarias ya, bueno, están a punto mañana o incluso el lunes en su 100%. Hablamos de que el inicio del colegio aporta importantes beneficios para nuestros niños, pero es verdad que estos primeros 2 meses del inicio de la vuelta al cole se producen esas pequeñas complicaciones o esos pequeños riesgos sobre la salud de los más pequeños. Y es que hablamos incluso de que aproximadamente el 30 al 50% de las infecciones que se generan en esas edades infantiles están relacionadas con los procedimientos escolares, incluso con las guarderías o los jardines de infancia. Hablamos incluso que en estas primeras 4 a 8 semanas se producen esas pequeñas epidemias de infecciones relacionadas con el inicio escolar, y hablamos incluso dentro de estos nuevos contextos. Sanidad ha generado esa eliminación de las últimas medidas que quedaban contra el COVID referentes a la limpieza y referentes a la ventilación, y eso va a terminar por abrir esa puerta para volver a esas enfermedades clásicas y típicas del colegio. Pero se deben mantener algunas recomendaciones, aunque se eliminen esas restricciones. Importante, porque ahora hablaremos específicamente de esas recomendaciones para intentar evitar esos problemas de salud. Bueno. Incluso hablamos, Estíbaliz, de que esa eliminación de las restricciones, como te digo, van a terminar por abrir esa pequeña ventana, esa puerta de esas enfermedades anteriores al colegio. Vamos a ver cuáles son las enfermedades más frecuentes, porque siempre escuchamos a muchas familias decir: ha empezado el cole, han empezado la guardería y ya empiezan a llegar esas primeras infecciones, esas primeras patologías, ¿no? Importante, porque ¿qué problemas de salud están relacionados con el inicio del colegio? Aclaramos de que todos estos procedimientos van a ser en su mayoría banales, van a ser leves. Hablamos principalmente de esa incidencia, de esos picos de infección que, como te digo, en estas 4 o 8 semanas después del inicio del colegio se producen ese aumento de las consultas por parte de los padres, de aumento de esas infecciones. Estamos hablando sobre todo de infecciones de origen viral, donde encontramos pues esos catarros, esas conjuntivitis, esas otitis, esas faringitis, incluso hablamos también de esas enfermedades mano-boca-pie, por esos enterovirus, que vienen incluso asociadas a esas infecciones con fiebre. Algunos casos vienen sin fiebre, con malestar general, con tos. Incluso aquí dentro, Estíbaliz, hablamos del aumento de las pediculosis, de esas infecciones parasitarias por piojos que también están relacionadas con el aumento cuando empiezan a llegar las notitas del colegio, ¿no? Importantísimo también, ese tipo de infecciones son muy frecuentes y que se producen esos picos a partir de estas 4 a 8 semanas. Hablamos también del asma, y es que es consecuencia de las infecciones anteriores, puesto que existen esos empeoramientos, esos agravamientos del asma en muchos niños, específicamente por las infecciones anteriores de origen viral. Se producen esos pitidos al respirar, esas tos persistentes que no suelen solucionarse de forma rápida y que aumentan las consultas también de muchos padres a los pediatras. Están relacionados con esas infecciones anteriores. Hablamos también del cansancio. Este es otro problema de salud relacionado con el inicio del colegio, donde existe ese desajuste de la energía. Gastamos más energía, dormimos menos y se producen esos desbarajustes, esas típicas imágenes de se me duerme el niño en el coche, o el niño no llega despierto a la cena porque está muy cansado, etcétera. Por este tipo de recomendaciones, pues recomendamos adaptar esos horarios días previos al colegio, porque el cansancio sí que es muy influyente en la salud de los niños. Hablamos también del miedo, el inicio del nuevo curso escolar, los cambios de profesores, los cambios del centro, enfrentarse a una serie de asignaturas nuevas puede generar situaciones importantes de miedo infantil que están relacionadas principalmente pues con el insomnio, con pesadillas nocturnas o incluso con las eneuresis, es decir, orinarse en la cama, ¿no? Mojar el pijama, mojar la cama, está relacionado con estos procedimientos del miedo debido a enfrentarse a nuevas situaciones. O incluso hablamos de esos abusos, Estíbaliz. El inicio del colegio siempre supone un aumento del bullying. Aquí sí que nos ponemos algo más serios, porque el bullying en las aulas de Canarias está siendo un grave problema. El abuso y el maltrato físico y psicológico de muchos alumnos en Canarias está siendo un grave problema de salud, porque se traduce en ansiedad y en depresión infantil. Ya no es un problema de salud físico lo que estamos hablando, sino también el carácter emocional que conlleva el inicio del curso escolar. Hablamos de incluso, Estíbaliz, de los peores casos, como sabemos todos, de la expresión máxima del bullying, que son esos suicidios infantiles. Hablamos aquí de que es fundamental que los padres y que las madres estén pendientes a los cambios del comportamiento, a cambios en la alimentación, incluso a esas grandes frases de no quiero ir al colegio,
tengo miedo de ir al colegio, vemos pues demasiada ansiedad, incluso depresión. Esto es muy importante consultar con los especialistas de la psicología, notificar esos casos de abusos al centro escolar y a las autoridades correspondientes, porque está siendo un grave problema en las aulas de Canarias y necesitamos también más medidas políticas y gubernamentales que establezcan planes integrales contra el abuso. Vamos con las recomendaciones, a tener en cuenta ya incluso días previos a ese inicio del curso escolar. Importantísimo, porque no todo es malo, es decir, el inicio del colegio es una experiencia increíble para muchos niños. Es verdad que si ocurren estas infecciones, Estíbaliz, bueno, pues hay que evitarlas al máximo posible, pero si pasan, como decimos, son totalmente leves o banales, incluso tienen ese aspecto positivo de estimular el sistema inmune de los más jóvenes. Hablamos incluso de esas adaptaciones, de adelantar esa adaptación de los horarios, adaptar el sueño para intentar evitar ese principal problema de afectación de la salud, que es el cansancio, importantísimo antes, porque eso luego dificulta mucho, se vuelve toda una odisea levantar al niño por las mañanas con el cansancio extremo que se pueden generar en determinadas situaciones. Las actividades extraescolares, y es que los profesionales sanitarios, incluso los profesionales de la psicología, suelen ser bastante estrictos con esto. Hay que intentar buscar actividades extraescolares que sean lo más interesantes posibles para el alumnado, porque al final se vuelven una carga mayor, una pesadez increíble acudir a esas clases extraescolares. Hay que intentar modificar y buscar ese tipo de actividades que sean los más interesantes y motivantes para el alumno. Prevenir esos contagios e infecciones va a ser también el principal logro, la principal recomendación del inicio del colegio, con todas las medidas que ya sabemos, con la utilización de esa higiene respiratoria, de cubrirme a la hora de toser o de estornudar, de mantener esas manos lo más limpias posibles, de generar esas ventilaciones, de incluso de comprometerse con la vacunación infantil correspondiente. Hablamos incluso, Estíbaliz, de que existen determinadas enfermedades que son de declaración recomendada por parte de los padres. Hablamos principalmente de esas pediculosis, cuando ocurren esas infecciones por parte de los piojos. Hablamos también de esas varicelas, de ese sarampión o de esas meningitis, que son esas enfermedades, esas infecciones que debemos notificar al colegio específicamente por el alto riesgo de contagio y de afectación al resto de los alumnos. El ejercicio físico y el control emocional, como decías, Estíbaliz, el mejor antidepresivo de todo, la mejor base para controlar las emociones es el ejercicio físico adaptado y motivante para los niños. Eso es fundamental, porque a veces la solución empieza por ahí, para hacerle frente a ese miedo que puede ocurrir al inicio del colegio y sobre todo las alimentaciones saludables. Bueno, pues con todas estas recomendaciones nos quedamos de cara al inicio del curso escolar, que estamos a tiempo, y sobre todo luego de mantenerlo en el tiempo, de aplicarlo durante todo el curso. Gracias, Javier, como siempre. Buenos días, hasta la próxima ocasión.